En marzo de 1979, un equipo de ingenieros polacos cavaba túneles para una nueva línea de metro en las afueras de Breslavia, cuando sus máquinas se detuvieron. Habían chocado contra algo que no debería existir. A 40 metros bajo tierra, encontraron una cámara de hormigón sellada. Dentro, planos técnicos carbonizados, restos de maquinaria desconocida y algo más perturbador. Un símbolo que nadie esperaba ver. La letra V con el número 7. Pero aquí está el problema. Oficialmente solo existieron 5 armas V. La V1, la V2, la V3 y luego el vacío histórico. ¿Qué pasó con las otras? ¿Y por qué nadie habla de ellas? Esta no es la historia que conoces. Esta es la historia que borraron. Todo el mundo conoce las bombas volantes V1 y los cohetes V2. Son íconos de documentales, videojuegos, películas. Pero hay una pregunta que nadie hace. ¿Por qué Hitler llamó a su primera arma de represalia V1? Piénsalo. Cuando desarrollas algo nuevo, no lo llamas versión 1, a menos que sepas que habrá una versión 2, 3, 4. Es como si desde el principio hubiera un plan maestro. Y lo había. En 1943, cuando la guerra se volvía contra Alemania, Goebbels no anunció una arma, anunció las Wunderwaffen, en plural, las armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra. Pero cuando terminó todo, solo se hablaba de 2. Los aliados capturaron miles de documentos en 1945. Operación Paperclip, ¿la conoces? Científicos nazis a Estados Unidos. Pero hay un detalle que se pierde. En los inventarios originales de Peenemünde, la instalación de cohetes más secreta del Reich, había designaciones hasta V12. V12. Dejemos que ese número resuene un momento. Aquí es donde se pone extraño. La V3 existió. Eso es un hecho. Era el Cañón de Londres, un superarma enterrada en una colina francesa diseñada para bombardear Londres con proyectiles cada 11 segundos. Los británicos la destruyeron en 1944 antes de que funcionara. Fin de la historia. ¿O no? Porque existe la V4. Nadie la menciona, pero está en documentos soviéticos desclasificados en 1992. Era un misil antiaéreo teledirigido, el Rheinbote. Los nazis dispararon casi 200. ¿Por qué se borró de la historia oficial? La respuesta te la da el destino de su inventor. Tras la guerra, no fue a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Desapareció, literalmente. Su nombre aparece en listas de científicos de Peenemünde, pero después de mayo de 1945, nada. Sin tumba, sin registro, sin vida. ¿Y la V5? Aquí es donde las aguas se vuelven oscuras. En archivos británicos del MI6 hay referencias codificadas a Proyecto Schmetterling, Proyecto Mariposa, un arma voladora que, según testigos alemanes capturados, no hacía ruido y cambiaba de dirección como un insecto. Los interrogadores lo archivaron como delirio producto de la derrota. Pero en 1947, pilotos estadounidenses sobre Nuevo México reportan objetos voladores que cambian de dirección imposiblemente. En 1952, sobre Washington, D.C., siempre el mismo patrón: silencio, velocidad imposible, giros de 90 grados. ¿Mariposas? Volvamos a ese hallazgo en Polonia. El equipo que encontró la cámara sellada en 1979 fue retirado inmediatamente. El gobierno polaco, todavía bajo control soviético, selló el túnel con explosivos. La razón oficial: inestabilidad estructural. Pero uno de los ingenieros, Jerzy Kowalski, guardó algo antes de ser evacuado:
un fragmento de plano. Lo escondió durante 40 años hasta su muerte en 2019. Su nieto lo subió a un foro de historia durante exactamente 11 horas. Luego desapareció junto con la cuenta del nieto. Yo vi ese plano y no era un cohete, era algo que parecía una esfera con anillos rotatorios y esa maldita V con el número 7. Ahora conectemos puntos que no deberían conectarse. En 1936, 7 años antes de que Alemania lanzara la V1, la Sociedad Brill de Viena, un grupo ocultista con conexiones nazis, publica un documento sobre energía de implosión e impropulsión antigravitacional. Lo llaman fantasía esotérica. En 1943, Victor Schauberger, inventor austríaco de turbinas especiales, es forzado a trabajar en instalaciones secretas de las SS. Su especialidad: remolinos de agua y aire, rotación contra natura, campos de vórtice. En 1945, las SS dinamitan la instalación subterránea de Jonastal en Turingia. Cuando los americanos llegan, encuentran túneles colapsados, máquinas fundidas deliberadamente y en las paredes marcas de quemaduras circulares en el techo, como si algo hubiera flotado allí, girando, emanando calor. Schauberger muere en 1958. 5 días después de volver de Estados Unidos, donde, según sus familiares, fue forzado a firmar documentos renunciando a todos sus derechos de autor bajo amenaza. Su última frase documentada: lo destruyeron todo, lo tomaron todo. 1947. Operación High Jump. Estados Unidos envía una flota masiva a la Antártida. Oficialmente, cartografía y establecimiento de bases. 4.000 hombres, 13 barcos, 33 aviones, para hacer mapas. La operación se planea para 8 meses, se cancela abruptamente después de 8 semanas. El almirante Richard Byrd, al mando, regresa y en una entrevista filtrada habla de objetos voladores que pueden viajar de polo a polo a velocidades increíbles. La entrevista desaparece de archivos oficiales. Pero aquí está la conexión que nadie traza. En los últimos días de la guerra, submarinos alemanes U-530 y U-977 desaparecen del Báltico. Se rinden en Argentina 4 meses después del fin de la guerra. 4 meses. ¿Dónde estuvieron? Sus tripulaciones son interrogadas exhaustivamente y luego separadas. Nunca hablan públicamente, pero hay registros navales británicos que muestran avistamientos de submarinos no identificados cerca de la costa antártica en junio de 1945. Y hay algo más. Documentos alemanes capturados mencionan Neuschwabenland, Nueva Suabia, una reclamación territorial nazi en la Antártida explorada en 1938. ¿Por qué Hitler enviaría expediciones al hielo en 1938 cuando estaba preparando la conquista de Europa? A menos que supiera algo, a menos que estuviera buscando algo o escondiendo algo. Ahora, hagamos un ejercicio. ¿Qué tecnologías imposibles aparecen misteriosamente después de 1945? Transistores. Bell Labs, 1947, base de toda la electrónica moderna. ¿Su origen? Los propios ingenieros admitieron años después que se basaron en investigaciones de semiconductores alemanes capturados. Cohetes espaciales. ¿Quién lleva a Estados Unidos a la Luna? Werner von Braun, exoficial de las SS, director técnico de las V2. Motores a reacción. Frank Whittle en Inglaterra, Hans von Ohain en Alemania. Von Ohain llega a Estados Unidos en 1947. De repente, aviones jet militares por todas partes.
Pero hay tecnologías que nunca se explican completamente. Los experimentos de Filadelfia en 1943, el USS Eldridge, supuesta invisibilidad electromagnética. Desestimado como leyenda urbana, pero los nazis experimentaban con absorbedores electromagnéticos para hacer submarinos invisibles al radar. Los platillos voladores de Avro, Canadá, en los años 50, el VZ-9, oficialmente un fracaso, pero empleó a exingenieros alemanes y los prototipos mostraban capacidades de flotación que no deberían funcionar según la física convencional. ¿Y si las armas V que faltaban no eran armas de destrucción, sino de algo más fundamental? ¿Control de gravedad? ¿Manipulación electromagnética? ¿Propulsión sin combustión? Déjame dejarte con un último dato inquietante. En 2014, buzos polacos encuentran en el Báltico un objeto metálico circular de 60 metros de diámetro, medio enterrado en el fondo marino. Los equipos electrónicos de los barcos fallan cuando se acercan. Las muestras tomadas muestran una aleación imposible para la época de guerra. Titanio con trazas de elementos que no se usaban comercialmente hasta los años 60. La Marina polaca acordona el área. Sigue acordonada hoy. ¿Por qué? Las armas V de Hitler no eran 5 ni 6. Eran un programa completo de tecnología que rozaba lo imposible. Y cuando terminó la guerra, esa tecnología no desapareció, se dispersó, se clasificó, se enterró, pero dejó huellas. Huellas en túneles sellados de Polonia, huellas en el hielo de la Antártida, huellas en el cielo nocturno. La pregunta no es si Hitler desarrolló tecnología avanzada en secreto. Los documentos prueban que sí. La pregunta es, ¿qué pasó con ella? Y más aterrador aún, ¿quién la tiene ahora?